es el Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Es Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre. Estamos orando porque reciba esa revelación algunos líderes de este planeta Tierra, que el Dios de Israel es Jehová de los ejércitos. ¿Alguno ha leído la historia de las guerras de Israel? Yo, si pudiera, le enviaba ese librito a 3 grandes líderes de la tierra, a 4. Pero que Dios use a alguien que tenga más más facilidad, más conocimiento de cómo llegar a ese tipo de personas. Padre celestial, Padre Santo, Dios bueno, Dios grande, Dios maravilloso, el tiempo, Padre amado, que te pido que me ayudes a hacer como tú quieres que se haga. En esta noche, que sea, Padre amado, de provecho para cada uno de los que aquí estamos en tu casa y de los oyentes que estén al alcance de la red cibernética en cualquier parte de la tierra. Se reciba tu bendición, tu dirección, porque nos conviene en estos días más que nunca. Padre, gracias. Qué bueno es el Dios del cielo. No sé si culminemos hoy, pero estamos hablando de conocer, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de entendimiento, de inteligencia, prudencia. Vamos a ver qué dice la Escritura, amados hermanos, porque en estos días están buscando en todo el mundo a ver quién es el que verdaderamente sabe cuál va a ser el resultado final de lo que está sucediendo. Se están diciendo muchas cosas. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué líder de qué país es el que está diciendo la verdad? ¿Qué están ocultando? Se oye decir, tengo duda. No entiendo lo que está sucediendo. No voy a pasar por ese proceso que están pasando algunos, porque hay duda. Pero damos gracias al Dios del cielo, que hay una escritura, hay una sagrada escritura, hay unos libros que le llamamos Biblia, de biblioteca. Y en esa escritura, en esa biblioteca, hay toda clase de información de ayer, de hoy y del futuro que cualquier ser humano tenga que recibir para poder seguir hacia adelante haciendo lo que tal vez comenzó a hacer o lo que piensa hacer. He oído en estos días, y yo he dicho anteriormente que tengo un conocido, un amigo que es psicólogo, un líder grande en una de las universidades en la isla de Puerto Rico, y fue un hombre muy útil en esta nación. Y créame, amado hermano, que la ciencia, los científicos, los de la medicina, los doctores, psiquiatras, psicólogos y otros científicos que bregan con la conducta del ser humano, ya no encuentran a dónde más acudir, buscando lo que se piensa que hace falta para ayudarnos a los que estamos en la tierra. Pero en esta tarde vamos a ver si logramos llegar. No concluiremos porque esto es un estudio bastante largo. Pero si algo nos hace falta en estos días es caminar con sabiduría. Hablar, expresar
con sabiduría. En esta nación hay un sinnúmero de compañías, no vamos a mencionarlas, pero pienso que algunos de ustedes lo han escuchado en estos días más que nunca. Un sinnúmero de personas bien conocidas de compañías que están siendo llevados a las cortes y los están demandando por algo que dijeron, por haber hablado algo. Y con mucho respeto quiero decir que ya al pueblo cristiano, al pueblo evangélico, se ha anunciado que se le ha puesto la mirada también referente a lo que está sucediendo en estos días, porque aquí muchas cosas se dicen. Lo más importante es que conozcamos y entendamos lo que Dios dice. Y créame, hermano, que lo que se está comentando en los medios noticiosos no está fácil de entender, pero nosotros tenemos una respuesta para todo lo que está sucediendo. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 2, verso 6. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo de los que caminan rectamente. Esa es palabra que Dios le dio a un hombre muy conocido. Y en Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quede claro, el énfasis aquí es el conocimiento espiritual. Porque cuando hay un conocimiento espiritual que viene de parte de Dios, créame que la Biblia dice: el más torpe, el menos entendido, brega con sabiduría. Y en esta tarde queremos seguir hablando acerca de este conocimiento que tanta falta nos hace, para que nosotros, amados hermanos, sigamos cumpliendo con lo que Dios pide a su iglesia que cumplamos. Va a llegar el momento, está cerca, en que se va a desatar una persecución más clara, porque la persecución la hay en el mundo entero. Pero con más claridad se va a ver, se va a experimentar una persecución a la iglesia en medio de un avivamiento, un reavivamiento. Porque la iglesia del Señor no es una iglesia muerta. La iglesia del Señor es una iglesia viva. Porque si es la iglesia de Cristo, el que murió y resucitó, vive. Y por cuanto Él vive, su iglesia vivimos. En cualquiera de lo que estamos militando con el que nunca ha perdido una batalla. Los que estamos militando en este ejército, que a esta altura, tanto que hemos hablado aquí en otros y en otros medios, debiéramos de entender cómo es que debemos estar vestidos para la batalla que se está levantando. En una ocasión alguien escribió hace años
y se escandalizó el pueblo cuando alguien escribió un libro titulado Mi iglesia duerme. Y fue quitado del mercado el libro. Mi iglesia duerme. Y el que tuvo la oportunidad de leerlo, debimos haber entendido que era cierto lo que decía el libro. Pero vamos aquí, si alguien se preguntara a dónde voy a buscar sabiduría, el hermano Santiago en el capítulo 1, verso 5, deja claro para que no haya duda, porque buscar conocimiento secular, buscar cierto tipo de ciencia, se requiere que por cuanto es para el uso en la tierra, se estudie en la universidad, que le sea posible llegar a alguien para la preparatoria en la tierra. Pero para una que va más allá de la preparatoria terrenal, no hay, bueno, iba a decir no hay colegio, pero sí, hay colegios que proclaman preparar secularmente y espiritualmente, y eso hace falta. Hay universidades que son buenas, pero la fuente, la base principal de la sabiduría que está haciendo falta ahora mismo en esta tierra, dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Vamos a pedirle. Pero el próximo verso dice, si vamos a pedir confiando en que viene. Y amado hermano, dentro del pueblo del Señor, dentro de la reunión del pueblo de Dios, nos hace falta adquirir sabiduría para poder comunicarnos mejor y entendernos mejor los unos a los otros. Y si la sabiduría viene de Dios, créame que se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, si reciben mis palabras, reciben la suya. Si no reciben la mía, no reciben la suya. O sea que el conectarnos en un mismo sentir, en una misma dirección, tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y debe ser manifiesto. Y debe ser manifiesto sabiamente. Mucho más en estos días. Y cuando decimos sabiamente, la Escritura indica que la sabiduría que viene de Dios comunica a perfección. Por eso es que cuando Jesús en una ocasión estuvo hablando en un grupo algo que ellos necesitaban entender, Jesús les recordó la sabiduría de Salomón y dice del mismo, he aquí alguien más que Salomón. Así que el Dios del cielo desciende a la tierra para que podamos entender. Hermano, tú que dices que no has podido entender lo que ha sucedido en tu vida hasta ahora, hay un medio. Y Dios se lo declaró a Jeremías, lo mencionamos mucho, porque Jeremías era un profeta, un hombre de Dios, pero llegó un momento que Jeremías estaba cuestionando lo que estaba sucediendo mientras él estaba obedeciendo a Dios. Y era que no veía el resultado que se supone que hubiese cuando él estaba hablando a un pueblo lo que Dios le dijo que dijera. Ahora Jesús viene y dice, yo no estoy hablando ninguna cosa
de mí. Estoy hablando lo que el Padre me dice que hable. Y a todo eso repetimos. A lo suyo vino y los suyos no lo entendieron. Cuánto más en estos días. Pero es tiempo de que entendamos. Porque la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. Y Jesús dijo que los antediluvianos son los que estuvieron en el tiempo de Noé. Jesús, hablando de ello en el capítulo 24 que escribió Mateo, Jesús dice, ellos estaban tan distraídos, estaban en sus asuntos y estaban envueltos de tal manera en sus asuntos que no prestaron la atención que debieron haber prestado a lo que estaba haciendo Noé. Porque aunque lo que Noé estaba haciendo parecía sin sentido, como que no tenía sentido, generalmente hablando, ellos tenían razón. Pero, amados hermanos, el Señor dice que cuando algo se busca, se encuentra. El problema que tenemos es que a veces buscamos por encima y no vemos lo que tenemos que ver. Aquella gente no lograron entender y Jesús dice, va a pasar lo mismo en mi retorno. No van a entender, aquellos no entendieron hasta que se los llevó el agua. Y estoy completamente seguro, lo digo con libertad, que conociendo la historia de Noé, si Noé hubiese podido abrir la puerta del arca, la abría. Pero es que Dios dice, y esa enseñanza está en la base que necesitamos los creyentes de Jesucristo en estos días para vivir seguramente. Y una de las cosas que Jesús dice es que Él es la puerta. Una de las cosas que Jesús enseña en esa enseñanza es que cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la abra. Yo pienso que Noé, su deseo hubiera sido abrir la puerta del arca. No pudo. No pudo. Porque es que cuando Dios está tratando o haciendo algo, la mano del hombre no puede. ¿Cuántas cosas nosotros tratamos de arreglar para ayudar aquí, ayudar allá? Y sigue igual. Porque lo que no se le permita al Dios del cielo arreglar, no lo arreglamos ninguno de los que estamos en la tierra. Salomón era un hombre sabio y dio una consejería tremenda. Y gente de sitios lejanos vinieron a ver quién era ese hombre. Pero no pudo resolver ni su propio problema. Porque a pesar de que Dios le dio la herramienta que necesitaba, descuidó la herramienta. Usted ha visto a alguien que va a buscar una herramienta, va a hacer algo y dice, sí, yo tengo una herramienta, y cuando la va a buscar, o no está donde pensaba que estaba, o como hace tiempo que no la usa, está trancada, llena de moho. Y a veces a nosotros nos sucede igual. A veces nos sucede igual, amados hermanos. Pero vamos a ver esta escritura que hemos leído acerca de esa sabiduría. Yo quiero que entendamos, amado hermano, que estamos tratando un ambiente espiritual. El que no hay límite de edad para adquirir conocimiento en cuanto a lo que necesitamos conocer aquí en la tierra para vivir más fácil, más cómodo y mejor. Todo el que pueda aprender, aprenda. Pero no nos olvidemos que el principio de la sabiduría es el someternos, el respetar a Dios. Cuando hay respeto a Dios, cuando hay sometimiento a Dios, la mente empieza a recibir luz. La mente comienza a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Vamos a ver, si nos da tiempo, en algunos 10 minutos. En algunos 10 minutos, a ver si podemos alcanzar recordar, porque ya hemos hablado, recordar algunas de las cosas que hemos dicho antes. Lo podemos coger en forma de repaso. Así que por cuanto el conocimiento es un conocimiento espiritual,
se supone que lo obtengamos a través de la obediencia, ¿ves? El temor a Jehová. La palabra temor, por si acaso alguien tiene alguna duda de los oyentes, la palabra temor se escribe idénticamente, ortográficamente se escribe igual, pero hay una aplicación en la escritura. Hay una aplicación en la escritura que en algunas ocasiones la palabra temor cambia a miedo. El tener miedo puede ser ocasionado por falta de inseguridad. Pero la palabra temor a Jehová es al contrario, es por la acción de la seguridad, que sabemos quién es Dios y entendemos que hay que darle respeto por la capacidad y quién Él es. No, cuando Jesús habló a su iglesia y le dio instrucciones, fue bien claro cuando en el capítulo 14 del Evangelio que escribió Juan, le dijo que no tuvieran miedo. Cuando él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, haciéndole referencia a que las cosas que iban a suceder, entre el tiempo de cuando Jesús fuese crucificado y enterrado y resucitado, sabemos el resultado que hubo, que la iglesia pasó por un proceso primeramente de inseguridad en cuanto a lo que Jesús le había dicho. Jesús le había dicho, no tengan miedo, porque cuando Dios habla y se cumple. Pero si nos visita la duda, y en muchas ocasiones, no sé si tendré tiempo de llegar ahí, en muchas ocasiones Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, dejándonos ver cosas que nosotros ni nos podemos imaginar, y podemos pensar que no tenemos la capacidad para ver lo que Dios muchas veces nos deja ver. ¿Se está entendiendo? Cuando Dios le dijo a Jeremías, por la situación que hablaba anteriormente, que estaba viendo Jeremías en contraste a cómo Dios estaba bregando con el pueblo y lo que el pueblo entonces traía en respuesta a lo que Dios trataba con ellos. Y por eso es que Jeremías se conoce como el profeta llorón. Lloraba. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Y Dios le dice a Jeremías, clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hubieron muchos hermanos que escribieron cosas que ellos ni tenían idea. Ahora nosotros las entendemos bien fácil porque las vemos. Pero ellos ni tenían idea de que estaban recibiendo y escribiendo. Hay un sinnúmero de ejemplos de eso. Muchos ejemplos. Para mí el más claro ahora mismo para hablar sobre este asunto, cuando Daniel estaba escribiendo, cuando Dios le habló a Daniel de la última semana, Daniel no sabía ni qué era lo que iba a pasar. Ahora se estudia y es fácil. Cuando el apóstol Pedro dijo, la iglesia debemos de andar sometidos a Dios y buscando a Dios más que nunca, porque si estamos esperando a Dios y las cosas que van a pasar, van de allá arriba van a bajar elementos ardientes en fuego, derritiéndose en fuego. ¿Usted cree que Pedro sabía lo que estaba hablando? Yo sé ahora lo que Pedro estaba hablando, porque yo sé que allá arriba hay un basurero de satélites y de metales que el hombre ha llevado allá arriba, y esos van a descender juntamente con los otros elementos que hay allá. Así que lo que va a caer es fuego. Y el apóstol Pedro habló con seguridad porque Dios le dio que hablara, pero él ni sabe lo que estaba hablando. Así nos puede suceder a nosotros. Nos están acusando de que estamos hablando cosas, que le están
usa una palabra fácil de entender de barrio, que le están cambiando la mentalidad a alguna gente que ya la ciencia los tenía casi convencidos. Yo le puse una carta que a mí me enviaron. Yo puse una aplicación para un programa y la respuesta que me mandaron fue muy diferente a lo que yo esperaba. Yo tengo un papelito aquí y me encontré hoy con alguien que vino de la Florida y me dijo, tú sabes, y cuando empezó a hablarme yo le dije, yo hace rato que lo tengo, porque si estaban en Florida con esta enseñanza, a Rochester llegaron. Y aquí la tenemos yo se la voy a prestar a alguien de esa gente que leen rápido y devuelven las cosas, para poder pasarlo hacia adelante. Mencionamos anteriormente que el conocimiento espiritual trae liberación a nuestra alma de cualquier error que trate de alcanzarnos. ¿Se recuerdan? Juan 8:31. Bien sencillo, muy mencionado. Si conoces la verdad te va a hacer libre. ¿Ok? Pero es que la Escritura dice verdaderamente. Pero uno puede pensar que está libre de algo y no está libre. Jesús dice verdaderamente libre, porque la obra viene de parte de ¿quién? De Dios. Entonces, si estamos en esa seguridad y experimentamos esa libertad, aquí hemos escuchado muchas veces y está en el recorrer del evangelismo del apóstol Pablo, donde él enseñó a algunas iglesias y él se fue y cuando vira para atrás la iglesia está virá. Esa palabra se entiende. Está al revés, porque entre los mismos hermanos se infiltraban unas doctrinas que el apóstol Pablo dijo, ¿cómo es esto? Si aquí había movimiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba guiando esta congregación y ahora vengo y encuentro que están caminando para otro lado. Y Dios siempre está, Dios no se equivoca. Cuando Dios llamó a aquellos 12, Jesús dijo, yo los escogí a ustedes no me escogieron a mí. Y ustedes saben el revolú que había en esa congregación, de ese pastor. Ustedes saben cómo eran los de la junta. Del tesorero, olvídese. ¿Y lo escogió quién? Dios no se equivoca. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y es bueno que antes de nosotros expresar algo, meditemos. Y si algo decimos fuera de lugar, que haya la confianza de alguien que nos ayude a corregir. Me encontré con un pastor hoy y me dijo algo que tremendo. Él me dijo esa parte, yo no le dije, yo tenía un sistema de trabajar más o menos parecido. Y él dice, se me hace más fácil usar los niños que a los adultos en muchas cosas. Y él tiene un reto, por si acaso tú oyes, amado hermano, porque tú sabes que te dije dónde está hoy. Él dice, cuando él está enseñando, predicando, él le dice a los niños, tengo un regalo para el niño que se atreva a corregirme. Y él me dice, ¿sabe qué? Lo he tenido que practicar. Un niño con libertad. Ahora lo tiene enseñado de cómo hacerlo. Él le dice, no, esto es así, así, así. O tú dijiste esto y ahora está... Y él lo obsequia y los niños están bien pendientes a la enseñanza en la iglesia. Hubo un tiempo que yo practiqué eso, pero no lo practiqué bien.
Pero cuando me tocó pastorear en la ciudad de Buffalo, los niños que eran niños, que ahora son profesionales, en muchas áreas de trabajo, es imborrable lo que sucedió en la mente de ellos. En la mente de ellos. Se hace más fácil. Por eso Jesús dice que el que no sea, y recuérdense que no es como todos los niños, porque Jesús es bien claro. Él dijo, el que no sea como este niño. Un niño que él conocía y sabe cómo era. En cuanto al recibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el recibir las cosas de Dios como debe ser es lo que lleva al hombre a la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, al único y, otra vez, verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Quién sabe la verdad? El que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Inexcusable queda todo aquel hermano, todo aquel ser humano que anda como prófugo de la justicia divina, anda huyendo de Dios, anda huyendo o anda huyendo. Así es que para los del campo y para los de la ciudad, es tiempo de que te entregues, porque Dios está buscando a los prófugos. Gloria a Dios santo. Y lo que te va a ayudar y te va a bendecir es que tienes un abogado que nunca ha perdido un caso. Ya llegamos al final del tiempo por hoy. Llegamos al final del tiempo por hoy. Estaremos continuando en otra ocasión si se nos da la oportunidad. Si se nos da la oportunidad. Y estaremos recordando que como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él sabe el propósito de lo que hay en nuestra mente y con qué, y él lo deja saber bien claro al mismo profeta, porque el engaño ha sido campante hasta el tiempo de los apóstoles y hoy más que nunca, y hoy más que nunca, y el apóstol Pedro también dijo, hablando de los falsos profetas y falsos maestros de los últimos días, y él dijo, y estos ignoran, o sea, no quieren conocer, ignoran voluntariamente lo que sucedió al principio y lo que va a suceder ahora en la venida del Señor. Dios te bendiga. Luego, si hay una oportunidad, vamos a mencionar 7 puntos, 7 grandes cosas que ninguno de nosotros debemos de ignorar para que estemos con seguridad en cuanto a lo que va a ser el encuentro con el Señor, sin excusa. Por ahí yo oigo de vez en cuando un pastor que dice que él quiere librarse en aquel día porque Dios va a llamar a cuenta a pastores. Y a alguien le va a preguntar, oye, ¿por qué tú no le enseñaste esto a esta persona? Pero que quede claro esto, amados hermanos. La enseñanza de la Escritura, como esté conforme a como Dios dice, esperamos en el Señor que entiendan acá o en ambos lados. No tenemos excusa delante del Señor. Esperamos en el Dios del cielo que si alguien de los oyentes a través de las redes tiene alguna pregunta, alguna duda, siempre le hemos hecho la invitación a que venga y podemos dialogar, ¿verdad? Alguien podrá ayudarle en esta congregación, pero si te estás congregando en algún sitio, con respeto te decimos, quédate quietecito donde está y pregunta, y si hay la confianza de poder compartir, estamos a la disposición de cada uno. Pero es tiempo de que entendamos lo que Dios quiere que entendamos en medio de la revuelta científica, religiosa y social que hay en el mundo entero.
Padre del cielo y de la tierra.